semana para no repetir el tema. Si no me equivoco, déjeme comparto el documento. No sé si nos quedamos en María exenta del débito del pecado. ¿Dónde nos quedamos? Natividad de María, ¿verdad? Y vamos a empezar ahí. No me acuerdo, Gloria, pero vimos visitación. Es que yo no tengo ese documento a la mano ahorita. Ah, no, sí, Natividad de María, más abajo, sí. La presentación es el ofrecimiento. Ah, no, más abajo. No, ese ya lo vimos. Sí, me estoy dando cuenta. Creo que nos quedamos, María complace a Dios en su abajamiento. María declara, a ver, no sé si estoy bien en la página, pues, ¿cuál es la página? Oh, chihuahuas. Es como la 135, 136. María complace a Dios en su abajamiento, está en pantalla. Sí, porque de ahí venía el punto 2, recibe la suma dignidad. Ok. Bien, así dice San Bernardo, que mientras esta Virgen inocente se hacía muy querida de Dios por su virginidad, a la vez con su humildad se hizo digna, en cuanto a que puede hacerse digna una criatura de ser la madre de su Creador. Y lo confirma San Jerónimo, diciendo que Dios la eligió por madre suya más por su humildad que por todas las demás virtudes. La misma Virgen lo expresó a Santa Brígida al decirle cómo hubiera merecido ser la madre de mi Señor si no hubiera reconocido mi nada y me hubiera humillado. Y antes lo declaró en su canto humildísimo al decir, porque miró la humildad de su esclava, hizo en mí grandes cosas el que es todopoderoso. Esto es muy lindo. Advierte San Lorenzo Justiniano que la Virgen Santísima no dijo, porque miró la virginidad y la inocencia, sino solo porque miró la humildad. Y al hablar de la humildad, advierte San Francisco de Sales, no pretendía María alabar su propia virtud de la humildad, sino que Dios se había fijado en su nada. Humildad, es decir, nulidad, y por solo su bondad había querido ensalzarla. Recuerden en este aspecto que cuando hablamos en la verdadera devoción, la razón por la que la serpiente no puede que es la imagen, María aplasta la cabeza a la serpiente, es precisamente por el grado de humildad contra la gran soberbia que existe en el enemigo. En suma, dice San Agustín, que la humildad de María fue como una escalera por la que se dignó el Señor descender a la tierra y hacerse hombre en su seno. Lo confirmó San Antonio diciendo que la humildad de la Virgen fue su disposición más perfecta y más próxima para ser Madre de Dios. Así se comprende lo predicho por Isaías. Saldrá un renuevo de la raíz de Jesé y de su raíz brotará una flor.
Reflexiona San Alberto Magno que la flor divina, esto es el unigénito de Dios, como dice Isaías, debía nacer no ya de la copa o del trono de la planta de Jesé, sino de la raíz, precisamente para declarar la humildad de la madre. De su raíz ha de entenderse de su humildad de corazón. Y más claro lo explica Abad Selles. Advierte que no de la copa, sino de la raíz brota la flor. Por eso le dice al Señor a esta su hija preferida: retira de mí tus ojos que me subyugan. ¿Cómo es que le subyugan y hace salir fuera de sí? Dice San Agustín, sino saliendo del seno del Padre al seno de María. Acerca de este concepto dice el doctor intérprete Fernández que los humildísimos ojos de María, con los que miró siempre la grandeza divina, jamás perdieron su insignificancia, haciendo tal violencia al mismo Dios que lo atrajo a su seno. Imagínense ustedes, era tal la humildad de la Virgen que cautivó al mismo Dios. Lo cautivó de tal manera que lo atrajo a su seno. Esta expresión que lo atrajo a su seno, ¿quién la puede interpretar? ¿Qué significa? Y pues es la concepción de María, ¿no? Así es. Bueno, no de María, del Digo, verbo. o sea, de Jesús en María. Exacto. Así se entiende, dice el abad Francón, porque el Espíritu Santo alabó tanto la belleza de la esposa por tener los ojos como de paloma. Qué hermosa eres, amiga mía, qué hermosa eres, tus ojos como los de las palomas. Porque María, contemplando a Dios con los ojos como de sencilla y humilde paloma, lo enamoró tanto de su belleza que con los lazos del amor lo hizo su prisionero en su seno virginal. Así habla el abad de Fracón. ¿En qué lugar del mundo se pudo encontrar virgen tan hermosa que con sus ojos embelezó al Rey de los cielos y con lazos de amor le hiciese piadosa violencia y lo trajera cautivo? Así que María, y con esto concluimos este punto, en la encarnación del Verbo, como vimos desde el principio, no pudo humillarse más de lo que se humilló. Ahora veremos cómo, al hacerla su madre, Dios no pudo ensalzarla más de lo que la ensalzó. Claro, claro. Bien, ¿quién lee el punto 2? María recibe la suma dignidad. Para comprender la grandeza a que fue ensalzada María, sería preciso comprender cuál sea la excelencia y majestad de Dios. Bastaría decir que Dios hizo de esta Virgen su madre para comprender que Dios no pudo engrandecerla más de lo que la engrandeció. Con razón dice Arnoldo de Chartres que Dios, al hacerse hijo de la Virgen, la elevó a una altura superior a la de todos los ángeles y santos justos. Afirma San Efrén que después de Dios, ella, sin parangón posible, es más excelsa que todos los espíritus celestiales y más gloriosa. Así lo confirma San Andrés Cretense, excepto de Dios, superior a todos. Y San Anselmo que dice: Señora, no tienes quien te iguale, porque todos los demás están o sobre ti o son inferiores a ti. Solo Dios es superior a ti. Todos los demás son inferiores a ti. Es tan grande, afirma San Bernardino, la grandeza de la Virgen que solo Dios lo conoce y lo puede comprender, y la puede comprender. No hay que extrañarse, advierte Santo Tomás de Villanueva,
de que los evangelistas tan extensos en registrar las alabanzas del Bautista o de la Magdalena hayan sido tan sobrios al describir las excelencias de María. Fue bastante decir, responde el santo, que de ella nació Jesús. ¿Qué más hace falta buscar? ¿Qué más hace falta buscar? Sigue diciendo que digan los evangelistas de las grandezas de María. Basta que atestiguen que es la Madre de Dios, habiendo declarado con esta afirmación lo máximo y la totalidad de privilegios. No fue necesario que se detuvieran a describirlos por partes. Y cómo no, explica San Anselmo, con decir que María es la Madre de Dios, está declarado que posee toda la grandeza que pueda darse después de Dios. Pedro, abad de Selles, añade, de todos los títulos como reina del cielo, señora de los ángeles o cualquier otro título honroso, ninguno alcanzaría a honrarla tanto como el llamarla Madre de Dios. María participa de la grandeza de Dios. Esto es evidente, porque como señala el angélico, cuanto más se acerca algo a su propio, tanto más participa su perfección. Por eso, siendo María la criatura más cercana a Dios, ha participado más que todas las criaturas de sus gracias, sus perfecciones y su grandeza. Suárez deduce la razón porque la dignidad Madre de Dios sea de orden superior a toda dignidad creada, de que esa dignidad permanece en cierto modo al orden de la unión con una persona divina con la que está necesariamente unida, por lo que afirma Dionisio Cartujano, que después de una unión hipostática no hay nada más próximo a Dios que la Madre de Dios. Esta es señalada Santo Tomás, la unión suprema que pueda darse entre una criatura y Dios. Es como una suprema unión con una persona infinita. San Alberto Magno afirma que ser madre es la dignidad inmediata a ser Dios, por lo que María no podía estar más unida a Dios de los que está, a no ser que se convirtiera en Dios. Afirma San Bernardino que la Santísima Virgen para ser Madre de Dios necesitó ser ensalzada por las personas divinas con una gracia casi infinita. Los hijos se consideran moralmente hablando una misma cosa con sus padres, ya que entre ellos son comunes los bienes y los honores. Por eso dice San Pedro Damiano, que si Dios habita de modo diverso en las criaturas, en María habitó de modo singular, por identidad, haciéndose una cosa con ella, y prorrumpe en aquella célebre exclamación: callen, pues todas las criaturas y llenas de temor santo. Apenas se atreven a contemplar la inmensidad de tanta dignidad. Dios habita en la Virgen, con lo que posee la misma identidad de naturaleza. Por esto asegura Santo Tomás que habiendo sido hecha María Madre de Dios, por razón de esta unión tan íntima con el bien divino, recibido una dignidad como infinita. Que ¿es P de padre? Gloria, disculpe. Sí. Ok, que el Padre Suárez llamada infinita en su género, porque su dignidad de la Madre de Dios es la suprema que puede otorgarse a una criatura. La Santísima Virgen no ha podido recibir mayor dignidad
que la de ser la Madre de Dios, por lo que posee una dignidad como infinita a causa del bien infinito que es Dios. También lo afirma San Alberto. El Señor otorgó a la Santísima Virgen lo máximo que puede otorgar a una criatura, o sea, la maternidad divina. María, adornada por las más altas gracias. Por eso escribió San Benaventura aquella célebre sentencia: ser madre de Dios es la gracia mayor que Dios puede otorgar a una pura criatura. Dios nos puede hacer más, pero hacer un mundo mayor y un cielo mayor, pero cosa mayor que una madre de Dios. Eso no lo puede ser, pero mejor que todo los expresó la Madre de Dios, la altura a la que Dios la había sublimado cuando dijo: hizo en mí grandes cosas el que es todopoderoso. ¿Y por qué no declaró la Virgen cuáles eran estas grandes cosas que Dios le había otorgado? Responde Santo Tomás de Villanueva, que no las explicó porque eran tan sublimes que eran inexpresables. Razón tuvo San Bernardino al decir que Dios ha creado todo el mundo por esta Virgen que iba a ser su madre, y San Buenaventura al decir que el mundo se conserva al justo de María conforme a aquellas palabras de los proverbios. Ahí estaba yo como arquitecto, añade San Bernardino, que Dios por amor de María no destruyó al hombre después del pecado de Adán. Con razón canta la madre, no solo eligió lo mejor, sino lo mejor de lo mejor, dotándola al Señor en sumo grado, como atestigua San Alberto Magno, de todas las gracias y dones generales y especiales otorgados a todas las criaturas. Todo ello gracias a la dignidad de madre de Dios que lo había otorgado. María fue niña, pero de ese estado no tuvo defecto ni capacidad, sino inocencia, pues desde el primer instante tuvo el uso perfecto de la razón. Fue virgen, pero sin que ello significara esterilidad. Fue madre, pero con la gloria de la virginidad. Fue hermosa y bellísima como el mismo Señor se lo reveló a Santa Brígida, diciéndole que la belleza de su madre superó a la de todos los ángeles y a la de toda la criatura. Fue bellísima, pero sin daño de quien la contemplaba, ya que su hermosura ahuyentaba las pasiones impuras y por el contrario inspiraba sentimientos de pureza. Como lo atestiguan San Ambrosio, era tal su gracia que no solo era pura, sino que otorgaba la gracia de la pureza a los que la veían. También lo afirma Santo Tomás, la gracia de estar confirmada en gracia no solo impedía a la Virgen las posiciones desordenadas, sino que además tuvo eficacia para los demás, de modo que siendo la mujer más hermosa imaginable, nadie pudo sentir hacia ella deseos deshonestos. Por eso se dijo de ella: como mirra selecta da perfume de suave olor. Sentencia de eclesiástico que a ella le aplica la Iglesia en las actividades cotidianas. Trabajaba sin que las obras las separaran de la unión con Dios. En la contemplación estaba recogida en Dios, pero sin negligencia de lo temporal ni de la caridad debida al prójimo. Concluyamos.
Esta Madre de Dios es infinitamente inferior a Dios, pero inmensamente superior a toda la criatura. Y si es posible encontrar un hijo más noble que Jesús, es igualmente imposible encontrar una madre más noble que María. Que esto sirva a los devotos de esta reina no solo para alegrarse con su grandeza, sino también para acrecentar la confianza en su protección grande y eficaz. Siendo Madre de Dios, dice el Padre Suárez, tiene derecho sobre sus gracias para conseguirlas a quienes se le piden. Dice San Germán que Dios no puede desatender las plegarias de la que es Madre suya Inmaculada. De modo que a vos, oh Madre de Dios y nuestra, ni os falta poder para socorrernos, ni voluntad de hacerlo. Porque ya sabéis, os diré con vuestro devoto abad de Celes, que Dios nos ha creado solo para él, sino que os ha dado a los ángeles para ser reparadora del daño entre ellos causado, mientras que por vuestro medio recuperamos la gracia que Dios y el enemigo queda vencido y postrado. Y deseamos complacer a la Virgen de Dios, saludémosla frecuentemente con el Ave María. Se apareció la Virgen María a Santa Matilde y le dijo que era el mejor saludo que podría hacer. De él obtendremos gracias muy escogidas, otorgadas por esta Madre de Misericordia, como se verá en el siguiente ejemplo. El rezo del Ave María transforma a un joven. Es famoso lo que refiere el padre Señeri en su libro El Cristiano Instruido. El padre Nicolás Succhi fue a confesar en Roma a un joven encargado de pecados deshonestos y malos hábitos. El confesor lo acogió con caridad y compadecido de su estado, lamentablemente le dijo que la devoción a Nuestra Señora podía librarlo de su malado vicio y le impuso de penitencia que hasta la próxima confesión cada mañana y por la noche al levantarse y antes de acostarse a rezar un Ave María a la Virgen, ofreciéndole sus ojos, sus manos y todo su cuerpo, pidiéndole que le custodiara como suyo y que besara 3 veces el suelo. El joven practicó la penitencia al principio con poca enmienda, pero el padre continuó inculcándole que no dejara esa costumbre piadosa, animándole a confiar en la protección de la Virgen. Andando el tiempo, el joven penitente se fue con otros compañeros a recorrer el mundo durante varios años. Vuelto a Roma, fue en busca de su confesor, el cual con gran júbilo y asombro le encontró del todo cambiado y libre de las antiguas manchas. Pero, hijo, ¿cómo has obtenido de Dios tan hermosa transformación? Padre, le dijo el joven, Nuestra Señora me consiguió la gracia debido a aquella devoción que me enseñó. Y no acaban aquí las cosas portentosas. El mismo confesor narró desde el púlpito al suceso. Lo oyó un capitán que desde hacía muchos años vivía en mal estado con una mujer. Él también se resolvió a practicar la misma devoción para librarse de aquella terrible cadena que lo tenía esclavo del demonio.
esta intercesión de librarse del pecado es necesario tener para la Virgen, para que la Virgen pueda ayudar al pecador. Pero, ¿qué pasó? Al cabo de medio año, presumiendo el capitán de sus propias fuerzas, se dirigió en busca de aquella mujer para ver si ella también había cambiado de vida, pero al llegar a la puerta de aquella casa donde corría, manifestó peligro de volver a pecar. Se siente rechazado por una fuerza invisible y se encontró a más de 100 metros de aquella casa y fue dejado en la puerta de la suya. Comprendió con toda claridad que María lo había librado de la perdición. De esto deduce cuán sólita es nuestra buena madre, no solo para sacarnos del pecado, sino con esta buena intención nos encomendamos a ella, sino también para librarnos del peligro de nuestras caídas. Bueno, no nos hemos detenido mucho en estos dos puntos porque me parece que lo primero, como la dignidad, la humildad y el ensalzarse como la Madre de Dios, está bastante claro. Y en este último punto que se refiere a bueno, María donada por las más altas gracias, pues todavía el ejemplo lo pone en una mayor, ah, eh, no contexto, sino más claro todavía, profunda claridad. Entonces, vamos ahora a hacer la oración que todos necesitamos, ¿no? Yo creo que estos puntos que leímos hoy nos ayuda a reflexionar justamente este canto, este himno de la Magnífica, ¿no? Porque Gloria, sí, perdón que te interrumpo. No sé si puedo decir pues es como un testimonio pequeño y me recordó esto que acabas de leer, de cuando yo estaba en el colegio. No sé si se los puedo decir. sí, Me recuerdo que cuando yo estaba en el colegio en la secundaria, la madre Villalobos, que en paz descanse, un día nos contó que había unas jóvenes que pasaron que se iban a ir. Ya ves que allá en México se dice que se van a hacer la pinta. Había dos puertas en ese colegio, una que daba por el lado del colegio y otra que daba por el lado de la capilla. Entonces dice que no me recuerdo si eran 3 muchachas que se iban a ir a la calle del colegio. Entonces dice que una de ellas les dijo: vengan, ya pasamos por la capilla, entremos, pues vamos a rezar un Ave María. Y dicen que en cuanto acabaron de rezar el Ave María, se regresaron a sus salones. Y me recordó todo esto que leyeron, que eso que nos contó ella, que cuando ellas rezaron el Ave María, pues decidieron oírse. Yo creo que esa es la fuerza espiritual que da la madre. qué bonito. Solamente me recuerdo. No, muy bien, muchas gracias, Lulu. Bueno, Gloria, todo esto está, sí, yo quería decir que, o sea, me llamó la atención el ejemplo, se trata de las 3 Aves Marías, hay una devoción a las 3 Aves Marías. ujú, Eso que hizo el joven, o sea, que el padre le inculcó al joven. ajá, Y sí, ahorita, o sea, se me viene a mi mente que, o sea, no dijo el rosario completo, sino con solo un Ave María, pues nos puede salvar del pecado en que vivimos. Eso es lo que me llama la atención. claro, claro que también haciéndola con, pues, la devoción, ¿no? Con la humildad, Ujú. ¿no? Eh, sí está ¿qué dijiste? La devoción de las 3 Aves Marías, y Ujú. esta devoción es para honrar los 3 dones que nuestra madre recibió de Dios.
Ujú, el poder, la sabiduría y la misericordia, ¿no? ujú, Entonces, con esta devoción, pues se espera que nos ayude a alcanzar, ayudarnos en esa santidad, ¿no? ujú. Parece que fue dado una monja alemana o algo así. Y lo que pedía la Virgen es que se le rezara diariamente las 3 Aves Marías. Ujú. Bueno, Sí, así. este, a ver, bien, vamos entonces a hacer la oración con esa devoción, pidiendo el favor de María. Decía que todo esto que leímos está dentro del punto de la Anunciación. O sea, en ese punto, pues destaca la humildad, ¿no? Eh, y luego el ensalzar en la dignidad de la madre como madre de Dios. Nos lleva mucho, decía yo, a la oración, al himno del Magnificat, ¿no? El que miró a su humilde esclava e hizo grandes cosas maravillosas, ¿no? En ella. Entonces las oraciones, pues son expresiones de la obra de Dios o del corazón del hombre que busca a Dios, como los salmos. Después de este punto, vamos a ver el siguiente, que es la visitación, es el quinto discurso. En él vamos a reconocer, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, que nuestra Madre es la tesorera de todas las gracias para aquellos que desean encontrarla, que desean tenerlas. Esto recuerden que lo hemos visto en la verdadera devoción. Ya lo hemos hablado. Bueno, pues vamos a cerrar esta mañana con esta oración pidiendo el favor de María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculada Virgen y Madre mía, María criatura la más humilde y la mayor ante Dios. Él te exaltó hasta hacerte madre suya y reina del cielo. Bendito sea Dios que quiso ensalzarte tanto. Desde mi reconocida indignidad me atrevo a saludarte. Dios te salve María, llena eres de gracia. Tú que posees la plenitud de gracia, dame parte de ella. El Señor está contigo, ya desde que te creó y por entero al hacerse hijo tuyo. Bendita tú entre las mujeres. Alcánzame del Señor su divina bendición. Y bendito es el fruto de tu vientre, venerable planta que diste al mundo fruto tan noble y santo. Santa María, Madre de Dios, me asombra la grandeza de tu maternidad divina y estoy dispuesto a morir por defender esta verdad. Ruega por nosotros pecadores. Al ser Madre de Dios, eres Madre de nuestra salvación, porque Dios se hizo hombre en ti para salvarnos. Tu oración de Madre por nosotros todo lo puede. Ahora y en la hora de nuestra muerte, ayúdanos en el presente, cargado de peligros, pero aún más en nuestra última hora. Salvados por los méritos de Jesucristo y con tu intercesión, podremos saludarte y alabarte con tu Hijo en el cielo. Amén.
Yo te invito para que ahora, en esta semana, tratemos de repasar meditando el Ave María. Puedes hacerlo con esta oración o simplemente como ejemplo de esta oración, hacer cada línea meditando su significado, ¿verdad? Llevándolo a tu corazón y también el Magnificat. Muy bien, pues muchas gracias. Decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Como ahora y era en el ahora y principio, siempre, por ahora los y por siglos los de siempre, los siglos por siglos. los de los Amén. siglos siglos. de los siglos. Amén. Amén. Nos vemos a ratito, muchachos. Buenos días, muchas gracias. Ujú. Everybody ears.